Eran 47 llamadas. 47 veces sonó mi teléfono ese martes por la tarde y yo lo dejé sonar. Con cada tono podía imaginar la desesperación creciendo en la voz de mi hijo Esteban. Papá, por favor contesta. Papá, tenemos que hablar. Papá, no puedes hacerme esto. Pero ya era demasiado tarde para los por favor. Lo que había descubierto 3 días antes había cambiado todo para siempre. Todo comenzó el Día del Padre, cuando mi hijo de 38 años me entregó un sobre arrugado al mismo tiempo que entregaba las llaves de un Mercedes-Benz plateado a su suegro, Alejandro Ortega. Dentro del sobre había una tarjeta de regalo de $50 para una tienda por departamentos. $50. Mientras que su suegro, a quien Esteban conocía solo desde hacía 2 años, desde que se casó con Valeria, recibía un auto de $200,000. Yo, Joaquín Morales, que crié a Esteban solo desde que tenía 6 años, cuando su madre nos dejó, recibí una tarjeta de regalo que apenas alcanzaba para una comida decente. Yo, el hombre que trabajó 3 turnos durante 15 años para pagarle la escuela de medicina, que vendió la casa de mi juventud para financiar su especialización, que nunca le dijo que no a ninguna de sus peticiones en 4 décadas. Cuando crías a un hijo solo, cada decisión se vuelve monumental. Cada sacrificio parece necesario. Cada sí se siente como un acto de amor. Pero a veces, el amor mal dirigido crea monstruos que ya no reconocemos. Ese domingo por la mañana iba manejando mi viejo Corolla rumbo a la casa de Esteban, con una sonrisa en la cara y una caja de herramientas en el asiento trasero. Eran herramientas alemanas, esas que él había mencionado que quería desde hacía meses. Me costaron 2 pensiones enteras, pero pensé, es el Día del Padre. Mi hijo merece lo mejor. Durante el camino imaginaba la cara de sorpresa que pondría. Pensaba en cómo me abrazaría y me diría, «Papá, no tenías que gastar tanto». Frase que, después entendí, nunca me había dicho sinceramente en toda su vida adulta. Paré en una gasolinera para llenar el tanque y comprar flores para Valeria. Incluso después de 2 años de casados, yo seguía intentando agradarle a mi nuera. Seguía buscando ser ese suegro perfecto que ella pudiera admirar. Gasté $50 en las flores. Una ironía que solo entendería unas horas después. El muchacho de la gasolinera que me conocía me dijo, «Don Joaquín, qué flores tan bonitas. Es el cumpleaños de la señora Valeria». «Es el Día del Padre», respondí orgulloso. «Voy a almorzar con la familia». «Qué bien, don Joaquín. Usted se lo merece. Siempre lo veo por aquí trabajando sin parar». A mis 71 años todavía hacía algunas asesorías para complementar mi jubilación. No porque lo necesitara para mí, sino porque siempre había alguna urgencia de Esteban que requería dinero extra. Llegué y encontré el portón abierto, con voces alegres viniendo del patio. Caminé por el costado de la casa y lo que vi me dejó helado. Allí estaba Esteban, radiante como nunca lo había visto, entregándole las llaves de ese reluciente Mercedes a Alejandro. «¡Feliz Día del Padre, suegro!», gritó mi hijo, mientras Alejandro abrazaba a Valeria como si hubiese ganado la lotería. «Ay, mi querido yerno», dijo Alejandro acariciando el cofre del auto como si fuera una obra de arte. «No tenías que gastar tanto en mí. ¡Qué regalo tan increíble!». Y Valeria transmitía en vivo por Instagram. «Miren lo que mi esposo le regaló a mi papá por el Día del Padre. ¡Un Mercedes! ¡Qué yerno tan bendecido tiene mi papá!». La palabra bendecido retumbó en mi cabeza como un disparo. ¿Y yo? ¿Qué era por tener un hijo como Esteban? Me quedé ahí, invisible, sosteniendo mi costosa caja de herramientas y las flores que nadie notaría, viendo la celebración de un hombre que conocía a mi hijo desde hacía solo 2 años y recibía un regalo que costaba más de lo que yo gano en 5. Los invitados rodeaban a Alejandro, admirando cada detalle del auto. Escuché comentarios como, «Esteban es un yerno excepcional. Alejandro tiene suerte de tener un yerno tan generoso. Qué exitoso se ha vuelto este Esteban». Cada palabra era como una puñalada. Entonces Esteban me vio. «Papá, llegaste». Se acercó con esa sonrisa forzada que conocía tan bien. «Toma, esto es para ti». El sobre estaba arrugado, como si hubiera sido una idea de último momento. Lo abrí despacio frente a todos los invitados.
que ahora me miraban. Tarjeta de regalo, $50. Tienda departamental. El silencio fue ensordecedor. Vi algunas miradas de lástima, otras de vergüenza. Valeria dejó de grabar. Alejandro carraspeó incómodo. Gracias, hijo. Logré decir con la voz más controlada que pude encontrar. Es muy amable de tu parte. Lo siento, papá. He estado muy ocupado esta semana. La próxima te compenso con algo mejor, murmuró Esteban, girándose ya para volver a la celebración del Mercedes. Mientras todos volvían a admirar el auto, algo no tenía sentido. Sí, Esteban era médico, pero yo sabía exactamente cuánto ganaba. Sabía de sus gastos porque yo todavía pagaba la mitad de ellos. ¿Cómo demonios había conseguido $200,000 para un auto? Durante el almuerzo, me senté en una punta de la mesa, prácticamente olvidado. Las conversaciones giraban alrededor de Alejandro y su nuevo Mercedes. ¡Qué motor tan potente! El interior es de cuero genuino. Debe haber costado una fortuna. Esteban brillaba con los cumplidos como si el auto fuera para él. Valeria subía foto tras foto en redes sociales. Los nietos, Mateo y Andrés, jugaban alrededor del auto nuevo del abuelo Alejandro. En un momento escuché a Alejandro comentarle a un amigo: ¿Sabes, Juan? Esteban es muy distinto a otros yernos. Él entiende la importancia de mantener buenas relaciones familiares. Es una inversión para su futuro también. Claro, inversión. La palabra martillaba en mi cabeza. ¿Y yo qué era entonces? ¿Una mala inversión? Me levanté de la mesa y fui al baño. Más que por necesidad, para tener un momento a solas. Me miré al espejo y vi a un hombre cansado, de pelo blanco, que había dedicado su vida entera a criar a un hijo que ahora lo trataba como un estorbo. Cuando regresé, escuché a Esteban hablando con su cuñado. Alejandro tiene mucha influencia en el hospital. Conoce personalmente al director. Una buena relación con él puede abrirme muchas puertas en mi carrera. Todo se aclaró en ese instante. Yo había sido sacrificado en el altar de la ambición profesional de mi propio hijo. Me despedí con cortesía, dije que debía irme temprano y nadie insistió en que me quedara. Esteban ni siquiera se levantó de la silla para acompañarme hasta el auto. Adiós, papá, gracias por las herramientas. Herramientas que ni siquiera había abierto para mirar. Durante el camino de regreso a casa, las lágrimas por fin salieron. Lágrimas de humillación, de decepción, de un dolor que no sabía cómo nombrar. Detuve el auto en la orilla de la carretera y lloré como no lo hacía desde el funeral de Clara. 3 días después, la verdad me golpeó como un tren sin frenos. Estaba organizando mis documentos bancarios cuando encontré algo extraño. Una transferencia automática de $15,000 a la cuenta de Esteban que yo no recordaba haber autorizado. Llamé al banco. Ah, sí, don Joaquín, dijo el gerente Armando, quien me había atendido por años. Esa transferencia ha estado activa por 8 meses. Usted la autorizó cuando su hijo dijo que necesitaba un préstamo temporal para equipo médico. ¿Equipo médico? $15,000 por mes durante 8 meses. Ni $20,000 que yo había prestado y completamente olvidado. Armando, ¿podrías enviarme un estado de cuenta detallado de los últimos 2 años? ¿Todas las transacciones? Claro, don Joaquín. Puedo enviarlo por correo ahora mismo. Pero eso era solo el principio. Me sumergí en todos mis estados de cuenta de los últimos 2 años. Transferencias que no recordaba. Pagos adicionales de tarjetas de crédito que él usaba para emergencias. Préstamos que había autorizado y de los que nunca volvió a hablar. Cada hallazgo era como una bofetada. Préstamo para remodelación de una clínica. $25,000 en marzo. ¿Qué remodelación? La clínica no era suya. Emergencia médica de Valeria. $15,000 en mayo. ¿Qué emergencia? Valeria estaba perfectamente sana. Inversión en equipos de última generación. $30,000 en junio. ¿Qué equipos? Pasé toda la noche haciendo cálculos, revisando fechas, cruzando información. El total, $340,000 en 2 años. Casi todos mis ahorros de jubilación. Esteban había usado mi dinero para comprar el Mercedes de su suegro. Mi propio dinero había financiado mi humillación. Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina a las 5 de la mañana, rodeado de estados de cuenta, sintiendo una mezcla de ira y náuseas.
¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo había permitido que esto pasara? Pero lo peor no era el dinero. Era darme cuenta de que mi hijo me había mentido sistemáticamente, mirándome a los ojos durante 2 años enteros. Cada emergencia, cada inversión, cada préstamo temporal, había sido una mentira calculada. Esa mañana, sentado en mi sillón con todos los papeles a mi alrededor, tomé la decisión que lo cambiaría todo. Llamé al banco. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas. Todas. ¿Está seguro, don Joaquín? Hay varias programadas. Completamente seguro. Y quiero cancelar todas las tarjetas adicionales ligadas a mi cuenta. Colgué el teléfono y sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Control sobre mi propia vida. La primera llamada llegó el martes a las 2 de la tarde. Estaba en el jardín regando los tomates cuando sonó el teléfono. Esteban. No contesté. Volvió a sonar a las 2:15, luego a las 2:30. Para las 3 de la tarde ya tenía 12 llamadas perdidas. Contesté la número 13. «Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas?» Su voz sonaba ansiosa, casi desesperada. «Estoy en casa, Esteban. ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo. Mi tarjeta fue rechazada en la farmacia. Llamé al banco y me dijeron que la cancelaron y que las transferencias automáticas también se detuvieron. ¿Qué está pasando?» Su voz no era de preocupación. Era pánico financiero. Pánico de alguien que acababa de perder su sustento. Cancelé todo esta mañana. Respondí con la misma tranquilidad con la que hablaría del clima. Silencio total del otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó. Porque descubrí algo interesante, Esteban. Descubrí que en los últimos 2 años retiraste $340,000 de mis cuentas. Descubrí que usaste mi dinero para comprar ese Mercedes para tu suegro. Papá, eso no es así. Puedo explicarlo. ¿Puedes explicarme cómo tomaste mi dinero para humillar a tu propio padre? No fue así. Necesitaba impresionar a la familia de Valeria. Alejandro tiene contactos importantes en el hospital. Esto fue una inversión en mi carrera. Y ahí estaba la verdad desnuda. Yo había sido sacrificado por el networking. ¿Una inversión?, repetí. Interesante. ¿Y yo? ¿Qué tipo de inversión soy, Esteban? Eres mi papá. Los padres deben ayudar a los hijos. Los padres ayudan a los hijos que los respetan, Esteban. No financian a hombres adultos que los tratan como cajeros automáticos. Esto es ridículo. Estás destruyendo nuestra familia por una tarjeta de regalo. No, hijo. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que yo valía $50 y un desconocido valía 200,000. Colgué el teléfono. 20 minutos después, escuché el chirriar de llantas en mi entrada. Miré por la ventana y vi el BMW de Valeria, otro auto que yo había ayudado a financiar. Me di cuenta con amargura. Esteban salió como un huracán, golpeando mi puerta como si fuera a derribarla. «Papá, abre. Tenemos que resolver esto». Abrí despacio. Entró sin ser invitado, con el rostro rojo de furia. «¿Me puedes explicar qué es esta locura? ¿Por qué cancelaste todo?» «Siéntate, Esteban», le dije, señalando el sofá. «Vamos a hablar como adultos». Se sentó en la orilla, listo para saltar. «Quiero que reactives todo ahora mismo». «¿Y qué me ofreces a cambio?» «A cambio, soy tu hijo. No necesitas nada a cambio». Me levanté y fui a buscar una caja que ya tenía preparada. Dentro estaban todos los estados de cuenta, todos los recibos, toda la evidencia de los últimos 2 años. ¿Sabes qué es esto, Esteban? Tiré los papeles sobre la mesa de centro entre nosotros. Son $340,000. $340,000 que retiraste de mis cuentas en los últimos 2 años. ¿Quieres contarlos conmigo? Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Papá, puedo explicar cada centavo». «¿Puedes explicarme este?», dije, señalando un estado de cuenta específico. $15,000 en marzo para equipo médico. ¿Qué equipo, Esteban? Silencio. ¿O este otro? $20,000 en mayo para una emergencia médica de Valeria. ¿Qué emergencia? Porque hablé con ella ayer y estaba perfectamente bien. Sus manos empezaron a temblar. ¿Y mi favorito? $30,000 en junio para inversión en una clínica. ¿Qué inversión si ni siquiera eres socio de la clínica? Papá, ¿yo? Mentiste sistemáticamente durante 2 años. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero. Es descubrir que mi hijo se convirtió en un mentiroso.
No soy un mentiroso, solo necesitaba mantener un estándar. ¿Qué estándar? ¿El estándar de ser un hombre exitoso con el dinero de tu padre? Él explotó. No entiendes la presión que tengo. Alejandro gana 3 veces más que yo. La familia de Valeria tiene dinero de verdad. Tengo que estar a la altura. ¿A la altura con mi dinero? Esto iba a ser temporal. ¿Temporal hasta cuándo, Esteban? ¿Hasta que tengas 50, 60? ¿Hasta que yo muera? Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Papá, por favor. Cometí errores, pero no puedes cortarme así. Tengo responsabilidades. Responsabilidades que creaste con mi dinero. Me senté frente a él. Esteban, ¿quieres saber la verdad? El Mercedes que le diste a Alejandro, lo pagué yo. Tu nuevo departamento, yo pagué la entrada. Las vacaciones en Europa que subiste a Instagram, mi tarjeta de crédito. La remodelación de tu cocina, el curso de inglés de Valeria, la escuela privada de los niños. Todo salió de mi bolsillo. Esteban se quedó en silencio, mirando los papeles esparcidos entre nosotros como si fueran pruebas de un crimen. Papá, financiaste tu propia humillación. Murmuró al fin, como si hablara consigo mismo. Exactamente. Pagué $200,000 para que me trataran como si valiera 50. Sus lágrimas se intensificaron. No lo pensé así. Te juro que no lo pensé así. No. Entonces, ¿cómo lo pensaste, Esteban? Explícame la lógica de usar el dinero de tu padre para impresionar al padre de tu esposa. Se pasó las manos por la cara, desesperado. Yo pensé que entenderías. Pensé que sabrías que era estratégico. ¿Estratégico? ¿Humillar a tu padre es una estrategia? Alejandro puede recomendarme para el consejo del hospital. Tiene influencia. Si me pongo de su lado, si te prostituyes financieramente, eso no es estrategia. No fue prostitución. Fue una inversión en mi futuro. ¿Con qué dinero, Esteban? ¿Con el futuro de quién? Me volví a levantar, sintiendo un cansancio profundo. Ya no era rabia, era pura decepción. Esteban, tienes 38 años, eres médico, tienes una especialidad que yo pagué. Tienes todo lo que un hombre necesita para ser exitoso, pero elegiste ser un parásito. No me llames parásito. Entonces, ¿cómo debo llamarte, hijo? Los hijos no le mienten a su padre durante 2 años. Los hijos no le roban la dignidad a su padre para impresionar a extraños. Él se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Está bien, tienes razón. Tienes toda la razón. He sido un terrible hijo. Soy un mentiroso. Soy un parásito. ¿Eso es lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada, Esteban. Quiero que salgas de mi casa y aprendas a vivir como el adulto que finges ser. Papá, espera. Espera. Se puso entre la puerta y yo. ¿Y si te pago todo? ¿Y si vendo el Mercedes de Alejandro y te devuelvo el dinero? ¿Con qué dinero? Tu sueldo real que apenas cubre tus gastos básicos. Conseguiré un préstamo. Buscaré un segundo trabajo. ¿Para qué? ¿Para comprarme de nuevo? ¿Para comprar mi perdón? Se detuvo con los ojos muy abiertos. No es eso. Es exactamente eso, Esteban. Todavía no entiendes. Todavía crees que esto se trata de dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que me miraste a los ojos el día del padre y decidiste que yo valía $50. Se trata de que usaste mi propio dinero para humillarme. Se trata de que me mentiste durante 2 años como si fuera un idiota. Se trata de que convertiste el amor de un padre en una fuente de ingresos. Él se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sabía cómo decir la verdad. Tenía miedo de decepcionarte. ¿Decepcionarme? Esteban, trabajé 60 horas a la semana durante 15 años para darte una vida mejor. Vendí todo lo que tu madre dejó para pagar tu universidad. Nunca me volví a casar porque todo mi tiempo y mi dinero eran para ti. Le quité las manos de la cara para que me mirara. ¿Y tenías miedo de decepcionarme? Hijo, no me decepcionaste, me destruiste. Comenzó a llorar como un niño. Papá, dame una oportunidad. Solo una última oportunidad. Puedo cambiar. No, Esteban. Te di oportunidades durante 38 años. Lo que te voy a dar ahora es una lección. ¿Qué lección? Que las acciones tienen consecuencias, que las mentiras tienen un precio, y que el respeto no se compra, se gana.
Esteban se levantó de golpe, con los ojos brillando con una idea. Era la misma expresión que ponía cuando niño cada vez que iban a intentar manipularme. ¿Papá? ¿Y Valeria? Ella no tiene la culpa de nada de esto. Y los niños, Mateo y Andrés, van a sufrir si me cortas así. Ahí estaba. La carta que yo sabía que jugaría tarde o temprano. Los niños, repetí, pensando en mis nietos de 7 y 9 años. Exactamente. Ellos adoran a su abuelo. ¿Cómo les vas a explicar que el abuelo ya no puede ayudar a la familia? ¿Cómo les vas a explicar que su padre es un mentiroso que robó a su propio padre? Retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Eso es cruel, papá. ¿Cruel? ¿Sabes qué es cruel, Esteban? Usar a niños inocentes como escudo para tus propios fracasos. No estoy usando a nadie. Estoy pensando en mi familia. Ahora piensas en la familia. ¿Dónde estaba ese pensamiento cuando decidiste humillarme públicamente? Por favor, papá, por los niños. Ellos no merecen pagar por mis errores. Caminé hasta la puerta y la abrí. Tienes razón, ellos no lo merecen. Por eso, Esteban, ellos siempre serán bienvenidos aquí. Siempre podrán contar conmigo. Valeria también. ¿Y yo? Tú necesitas aprender que ser padre no es solo proveer económicamente. ¿Cómo? Quiero decir que los niños necesitan un padre que sea un hombre de verdad. Un padre que trabaje por su propio dinero. Un padre que no mienta. Un padre que sepa el valor de las cosas. Van a sufrir económicamente, dijo Esteban en voz baja. Sí, y van a aprender valores. Algo que tú nunca aprendiste porque yo nunca te lo enseñé. Se detuvo en la puerta, girando una última vez. ¿Y si realmente te necesito? ¿Si hay una verdadera emergencia? Lo miré. A mi hijo que se había vuelto un extraño. Entonces llamas a Alejandro. Pregúntale si el Mercedes que le regalaste puede prestarte dinero. Esteban se fue, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cuadros de la pared temblaron. Por la ventana lo vi subirse al BMW y salir derrapando. Y luego, silencio. Por primera vez en décadas, mi casa estaba completamente tranquila. Sin teléfono sonando con pedidos de dinero. Sin mensajes desesperados sobre emergencias que siempre costaban miles de dólares. Sin esa ansiedad constante de cuándo sería la próxima vez que tendría que abrir mi cartera. Los primeros días, confieso que fueron aterradores. Durante 38 años, mi vida giró alrededor de Esteban. Me despertaba pensando en cómo ayudarlo. Me dormía preocupado por sus problemas. Cada decisión financiera se basaba en lo que él pudiera necesitar. Ahora, ya no sabía quién demonios era Joaquín Morales cuando no estaba siendo el padre financiero. En la primera semana me sorprendí varias veces tomando el teléfono para llamarlo solo para asegurarme de que estuviera bien. Pero siempre colgaba antes de marcar. No por orgullo, sino porque finalmente entendí que mi preocupación constante había creado un monstruo. Una noche, acostado en la cama, empecé a pensar en todas las cosas que había dejado de hacer en los últimos 20 años. ¿Cuántos viajes cancelados porque Esteban necesitaba dinero? ¿Cuántos sueños postergados porque él tenía una emergencia? ¿Cuántas oportunidades de ser feliz había sacrificado en el altar de una paternidad mal dirigida? En la segunda semana empecé a notar cosas extrañas, como que dormía mejor sin preocuparme por sus finanzas, como que mi cuenta bancaria permanecía estable por primera vez en años, como que podía comprar algo para mí sin calcular si Esteban necesitaría dinero. Compré un libro, solo eso, un libro de poesía que vi en el escaparate de una librería y que había querido por meses. $50, exactamente el valor de la tarjeta de regalo que me dio. La ironía no pasó desapercibida para mí. Fue en la tercera semana cuando encontré el cuaderno. Era un viejo cuaderno de mi esposa Clara, que había muerto cuando Esteban era pequeño. Estaba guardado al fondo del armario junto con algunas de sus cartas. Una de las páginas estaba marcada con una nota adhesiva amarilla, escrita con su letra. Joaquín, si algo me pasa, recuerda que criar a un hijo fuerte es más importante que criar a un hijo cómodo. No lo prives de las luchas que lo harán un hombre. Me senté en la orilla de la cama sosteniendo ese cuaderno y lloré por primera vez en años. Clara lo sabía. Siempre supo que mi tendencia sería proteger a Esteban de todo, incluso de las consecuencias de sus propios errores. Y eso fue exactamente lo que había hecho. Seguí hojeando el cuaderno.
En otra página había escrito: Esteban necesita aprender que el mundo no le debe nada. Joaquín tiene un corazón demasiado blando. Espero que encuentre la fuerza para decir no cuando sea necesario. Otra página. Hablé con Joaquín sobre darle una mesada a Esteban. Él quiere darle mucho más de lo que creemos que es saludable. Tengo que convencerlo de que el amor no es dinero. Y más, Joaquín trabaja demasiado para darle a Esteban cosas que ni siquiera valora. Me da miedo lo que pasará cuando Esteban crezca y crea que todo en la vida es así de fácil. Clara había visto todo esto 20 años antes. Y yo, cegado por la culpa de ser padre soltero, ignoré cada señal. Esa noche, por primera vez en 3 décadas, abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. Me di cuenta de que siempre estaba guardando cosas para después, siempre posponiendo mi propia felicidad para resolver los problemas de Esteban. Mientras bebía el vino, un Cabernet de 1995 que estaba perfecto, seguí leyendo el resto del cuaderno de Clara. Había listas de cosas que ella quería hacer, lugares que quería visitar, sueños que había postergado para cuando Esteban fuera mayor. En una página había escrito: Joaquín y yo queremos viajar a la Patagonia. Esperaremos a que Esteban termine la universidad. Clara murió antes de que Esteban terminara la preparatoria. La Patagonia se quedó como un sueño no realizado. Más páginas. Quiero aprender italiano. Joaquín debería volver a tocar la guitarra. Necesitamos ver el mar en las Bahamas. Él debería escribir sobre la vida en la granja de su padre. Quiero que Joaquín compre ese terreno en el campo que siempre admiró. Necesitamos tener un perro. Joaquín debería retirarse a los 65 y disfrutar de la vida. Sueños, todos postergados para después de que Esteban fuera independiente. Lo más doloroso fue una lista titulada: Cosas que hacer cuando Esteban sea independiente. 1. Viajar por toda América en una casa rodante. 2. Joaquín aprender a pescar. 3. Remodelar la casa como siempre quisimos. 4. Tener un huerto de hierbas. 5. Adoptar un perro callejero. 6. Joaquín volver a pintar. 7. Tomar esa clase de baile de la que siempre hablamos. 8. Ver las cataratas del Niágara. 9. Pasar un mes en una casa frente al mar. 10. Joaquín escribir sus memorias. Esteban se volvió independiente económicamente a los 22 años, cuando se graduó de medicina, pero nunca fue independiente emocionalmente. Y yo, esperando a que madurara, dejé que todos nuestros sueños se llenaran de polvo en ese cuaderno. Cerré el cuaderno y miré alrededor de la casa. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo porque quería? ¿Cuándo fue la última vez que gasté dinero en mí sin sentirme culpable? ¿Cuándo fue la última vez que me desperté pensando en lo que yo quería hacer ese día? A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 20 años. Llamé a una agencia de viajes. Quiero ver la Patagonia, le dije a la agente, solo, lo antes posible. Qué maravilloso, señor. Es un viaje soñado. ¿Cuándo quiere viajar? Ayer, respondí, y me reí por primera vez en semanas. La agente, Carla, también se rió. Entiendo perfectamente esa urgencia, señor Morales. ¿Puedo preguntar qué lo motivó a decidir viajar? Mi esposa quería conocer la Patagonia. Murió hace 20 años y nunca fui. Ahora me di cuenta de que ella no va a volver, pero yo aún puedo ir por los dos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Qué historia tan hermosa, señor Morales. Yo personalmente me encargaré de su viaje. Será especial. 2 semanas después, estaba en un avión a Buenos Aires con una mochila nueva y el corazón latiendo como el de un adolescente. A los 71 años, estaba tomando mi primer viaje internacional solo. En el avión, sentado junto a la ventana, miré las nubes y pensé en Clara. Querida, murmuré suavemente, por fin vamos a la Patagonia. La Patagonia fue transformadora. Caminé sobre glaciares que habían existido por miles de años. Vi cóndores volando sobre montañas que hacían que mis problemas parecieran microscópicos. Dormí bajo un cielo estrellado que me recordó lo vasto que es el universo y lo pequeñas que son nuestras preocupaciones. En El Calafate conocí a un grupo de turistas brasileños. Había un matrimonio jubilado de Sao Paulo, María y Juan,
que llevaban 5 años viajando por el mundo. «¿Joaquín?», dijo María una noche mientras tomábamos vino argentino junto al lago. «¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Tienes hijos?» «Tengo un hijo», respondí. «Médico, 38 años. ¡Qué bueno! Debe estar orgulloso de su padre aventurero». Me reí con amargura. En realidad, no hablamos desde hace semanas. Juan se inclinó hacia adelante. ¿Pelea familiar? Y entonces no sé por qué. Tal vez fue el vino. Tal vez estar lejos de casa. Tal vez la libertad de hablar con extraños que nunca volvería a ver. Les conté todo. Lo del Mercedes, los $50, los 340,000, la humillación, la decisión de cortarle el dinero. La pareja me escuchó en silencio. Cuando terminé, María tomó mi mano. «Joaquín, ¿puedo contarte nuestra historia?» «Claro. Teníamos 3 hijos. El menor, Paulo, era igual que tu Esteban. Siempre necesitaba dinero, siempre con una emergencia, siempre con un plan que funcionaría si lo ayudábamos una vez más». Juan continuó. «Lo mantuvimos hasta que cumplió 42 años. Pagamos apartamento, carro, divorcio, deudas, inversiones fallidas. Tuvo 2 hijos y siempre usó eso como chantaje emocional». «¿Y qué pasó?», pregunté. «Un día descubrimos que había falsificado nuestra firma para sacar un préstamo de $100,000 a nuestro nombre. Cuando lo confrontamos, dijo que sabía que lo perdonaríamos, que éramos sus padres». «¿Y lo perdonaron?». María negó con la cabeza. «Lo cortamos completamente. Fue la decisión más difícil de nuestras vidas, pero fue la mejor». «¿Y Paulo?», pregunté. «Tardó 3 años, pero se reconstruyó. Hoy es un hombre diferente. Trabaja duro, cría a sus hijos con responsabilidad, nos busca por amor, no por dinero. Nuestra relación nunca ha sido tan sana». Juan levantó su copa. «Un brindis por los padres que tienen el valor de decir no». Brindamos bajo las estrellas patagónicas, y por primera vez en meses, sentí que había tomado la decisión correcta. Durante el resto del viaje hice cosas que no había hecho en décadas. Compré una guitarra en Buenos Aires y reaprendí las canciones de mi juventud. Tomé un curso intensivo de tango. Sí, a los 71 años aprendiendo a bailar tango solo. Visité museos, comí en restaurantes caros sin preocuparme por el precio. Compré regalos para mí. En Ushuaia, en el fin del mundo, escribí una carta a Clara. «Querida, por fin llegamos al fin del mundo. La Patagonia es más hermosa de lo que imaginamos. Las montañas son gigantes que tocan el cielo. Y el mar es un azul que no existe en ningún otro lugar. Perdón por tardar 20 años en cumplir nuestra promesa. Aprendí mucho en este viaje. Aprendí que nunca es tarde para vivir. Aprendí que el verdadero amor a veces necesita ser firme. Y aprendí que tú tenías razón sobre Esteban desde el principio. Cuando regrese, voy a seguir tu lista. Tendré un huerto. Adoptaré un perro. Volveré a pintar. Voy a vivir por los dos, querida. Por ti, que ya no puedes. Y por mí, que por fin aprendí cómo». Volví de la Patagonia más delgado, bronceado y con una claridad mental que no sentía desde hacía décadas. Había comprado una guitarra en Buenos Aires y estaba reaprendiendo las canciones que tocaba de joven. Me inscribí en un curso en línea de italiano. Por primera vez en años me despertaba con entusiasmo por el día. Seguí la lista de Clara al pie de la letra. Adopté a Beethoven, un perro negro callejero que se convirtió en mi mejor amigo. Planté un huerto de hierbas que pronto se volvió la envidia del vecindario. Volví a pintar. Descubrí que aún tenía talento para la acuarela. Me apunté a una academia de baile. Sí, a los 71 años, aprendiendo salsa en una clase para mayores. Conocí gente increíble, hice amigos reales, algo que había olvidado cómo se hacía. Compré una camioneta usada y empecé a viajar por América. Visité lugares que siempre quise conocer. Las dunas de Oregón, las cascadas de Yosemite, las playas solitarias del norte de California. En cada lugar llevaba una foto de Clara y decía: «Mira, querida, también llegamos aquí». Fue un jueves por la tarde, 3 meses después de la Patagonia, mientras tocaba The Way You Look Tonight en la guitarra cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Esteban allí, delgado, con profundas ojeras y la ropa arrugada.
Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. «Hola, papá», dijo con una voz pequeña que no escuchaba desde que era niño. «¿Esteban?» No abrí la puerta por completo. «¿Qué quieres? ¿Puedo pasar, por favor?» Dudé, pero al final abrí. Entró despacio, mirando a su alrededor como si fuera la primera vez que veía la casa. La casa estaba distinta, llena de plantas, cuadros nuevos en las paredes, fotos de mis viajes, la guitarra en el sofá, Beethoven durmiendo en el sillón. «Tú, estás diferente», dijo, notando mi bronceado. Las fotos de la Patagonia sobre la mesa, el perro. «Estoy viviendo mi vida», respondí simplemente. «Papá, vine a disculparme de verdad, y vine a decirte que tenías razón en todo». Me senté en el sillón, pero no lo invité a sentarse. «Continúa. Perdí mi trabajo en el hospital», dijo con la voz entrecortada. «Alejandro me echó de su equipo cuando ya no pude mantener las apariencias. El banco se llevó el Mercedes. Valeria quiere separarse». Esperó a que dijera algo. No lo hice. «El departamento está embargado. Tuvimos que mudarnos a un alquiler mucho más pequeño. Los niños tuvieron que salir de la escuela privada. Valeria está trabajando como enfermera en un hospital público para ayudar con los gastos». Yo seguía sin decir nada. «Papá, aprendí que sin tu dinero no soy nada. Aprendí que construí toda mi vida sobre una mentira. ¿Y qué quieres que haga con esta información?». Me miró sorprendido. Claramente esperaba que me derritiera de compasión. «Pensé que te alegraría saber que entendí mis errores». «¿Por qué me alegraría de tu sufrimiento, Esteban?». «No es eso. Es que siempre dijiste que las consecuencias me enseñarían, y tenías razón». Me levanté y caminé hacia la ventana donde mi huerto florecía. «Esteban, ¿viniste aquí esperando que te diga pobrecito y vuelva a mantenerte?». «No, papá. Vine a pedirte una oportunidad para reconstruir nuestra relación». Me giré hacia él. «¿Qué relación, Esteban?». «Nunca tuvimos una relación. Teníamos una transacción comercial disfrazada de amor paterno». «¿No es verdad, o sí? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué soñaba?». Se quedó en silencio, buscando una respuesta que no existía. «¿Cuándo fue la última vez que me regalaste algo que saliera de tu esfuerzo y no de mi dinero? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste genuinamente en mi vida?». «Papá, te lo diré yo mismo, Esteban. Nunca. En 38 años de vida nunca me diste nada que fuera realmente tuyo». Me senté frente a él. ¿Sabes qué descubrí en estos meses? Descubrí quién soy cuando no soy tu banco personal. Descubrí que tengo mis propios sueños. Descubrí que puedo ser feliz sin sacrificarme por tus caprichos. Descubrí que tengo amigos, que puedo viajar, que puedo bailar, que puedo querer a un perro, que puedo sembrar un huerto. No sabía que te sentías así, porque nunca preguntaste. Para ti, yo era un recurso infinito, un pozo de dinero que nunca se agotaba. Empezó a llorar. «Papá, dame una oportunidad, solo una. Déjame demostrarte que puedo ser el hijo que mereces». «¿Cómo?». «No lo sé. Dime qué hacer». Ese es el problema, Esteban. Todavía quieres que yo te resuelva todo. Quieres que te dé un manual para ser un buen hijo. Tienes 38 años. Si todavía no sabes cómo tratar a tu padre con respeto, cómo valorar a las personas que te aman, cómo vivir con dignidad, entonces tal vez ya es demasiado tarde». «Nunca es tarde, papá. Siempre me lo dijiste». «Te dije muchas cosas equivocadas, Esteban, y esa fue una de ellas». Caminé hacia la puerta y la abrí. «Esteban, voy a decirte algo que debí decir hace 20 años. Ya no voy a salvarte de ti mismo». «Papá, por favor escucha bien lo que voy a decirte porque es la última vez que te lo voy a explicar. Si quieres tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, será basada en el respeto mutuo, no en la necesidad económica». «¿Y cómo sería eso?». «Vienes aquí cuando quieras verme, no cuando necesites dinero. Me tratas como a tu padre, no como a tu empleador. Construyes tu propia vida con tus propias manos. Me conoces como persona, no como una fuente de ingresos. Y si de verdad necesito ayuda, entonces aprenderás la diferencia entre querer y necesitar, entre comodidad y emergencia real,
entre orgullo herido y necesidad genuina. Papá, ¿cuánto tiempo me tomará que me perdones? Esteban, yo ya te perdoné. El perdón es para mí, no para ti. Pero perdonar no significa volver a ser un ingenuo. Entonces ya no tendremos una relación de padre e hijo. Tendremos la relación que construyas si aprendes a valorarme como persona, si aprendes a respetarme como hombre, si aprendes a amarme sin usarme. Entonces quizá tengamos algo real. ¿Y si no puedo? Entonces estaré bien de todas formas, porque finalmente entendí que mi felicidad no depende de que me ames bien. Bajó los escalones de la entrada despacio, girando una última vez. Papá, te quiero. Sé que me quieres, Esteban, pero nunca aprendiste a demostrarlo sin que me costara dinero. 2 años pasaron desde aquella conversación. Durante los primeros 6 meses, Esteban lo intentó algunas veces. Venía de vez en cuando, siempre empezando con «¿Cómo estás, papá?», pero inevitablemente terminaba en «¿No podrías prestarme?», o «Solo esta vez, papá». Siempre lo echaba, siempre con amabilidad, pero con firmeza. Al poco tiempo dejó de venir. Supe por Valeria que siguió viniendo con los niños, que Esteban se había mudado al interior, había conseguido trabajo en un hospital público pequeño y vivía mucho más sencillo. «Está diferente, suegro», me dijo Valeria un domingo mientras Mateo y Andrés jugaban con Beethoven en el jardín. Más humilde, más presente con los niños. Seguimos separados, pero él está intentando cambiar de verdad. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Confundida. Durante años me acostumbré a un nivel de vida que ahora veo que era una mentira. Al principio me enojé contigo por cortarle el dinero. Ahora veo que quizá fue lo mejor que pudo haber pasado. Los niños ahora respetan más a su padre. Juega con ellos, les habla, les enseña cosas. Antes solo les daba regalos caros. ¿Y ustedes dos? Hay posibilidad de reconciliación. Estamos haciendo terapia juntos. Yo tuve que aprender a amar al verdadero Esteban, no al Esteban rico que creía que era. Y él tuvo que aprender a ser un verdadero esposo, no un proveedor de fachada. En cuanto a mí, descubrí que la vida después de los 70 puede ser la mejor etapa. Terminé el curso de italiano y viajé a la Toscana con un grupo de amigos de la clase de baile. Aprendí a cocinar platos que siempre quise probar. Escribí un libro con historias de la granja de mi padre. Lo publicó una editorial pequeña y se vendió bien en la región. Conocí a Elena en el club de lectura de la biblioteca. Es viuda. Tiene 68 años, 3 hijos independientes y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. No nos casamos, pero cenamos juntos 3 veces por semana y viajamos juntos siempre que podemos. Ella entiende mi historia con Esteban porque vivió algo similar con un hijo adicto. El verdadero amor a veces tiene que ser firme, me dijo una vez mientras cuidábamos el jardín juntos. El amor que no pide nada a cambio se convierte en permisividad, y la permisividad destruye a quienes amamos. Elena me enseñó que podía tener una relación de cariño sin sacrificar mi independencia, que podía amar a alguien sin anularme, que podía ser feliz sin cargar con los problemas de los demás. Fue un domingo por la tarde, exactamente 2 años después de nuestra última conversación, cuando Esteban volvió a aparecer en mi puerta, pero esta vez era diferente. Más delgado, sí, pero con una postura erguida que no veía en él desde hacía décadas. Ojos claros, sin esa ansiedad desesperada que siempre cargaba. Venía con los niños. «Hola, papá. Esteban, Mateo, Andrés». Los niños corrieron a abrazarme. Habían crecido tanto que sentí una punzada en el corazón al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. «Abuelo Joaquín», gritó Mateo. «Papá dijo que podíamos visitarte». «Claro que pueden, siempre pueden». Miré a Esteban. «Pasen». Esta vez fue diferente. Esteban jugó con los niños en el jardín, ayudó a preparar el almuerzo, me hizo preguntas sobre mi huerto, sobre Beethoven, sobre mis viajes. No mencionó el dinero ni una sola vez. Durante el almuerzo, Mateo dijo: «Abuelo, ahora papá trabaja en un hospital pequeño y cuida a personas pobres que no tienen dinero para pagar médicos privados». «¿De verdad?». Lo miré. «Sí», respondió sin el tono defensivo de antes. «Es mucho más gratificante de lo que imaginaba». «¿Y ganas bien?». «Gano poco, pero lo suficiente para lo que necesitamos».
Después del almuerzo, mientras los niños jugaban, Esteban se acercó. «Papá, ¿puedo hablar contigo?» Fuimos al porche. Se sentó sin esa urgencia desesperada que siempre tuvo. Se le veía tranquilo. «¿Estás bien?», dijo mirando alrededor. «Te ves más joven, más feliz. Estoy viviendo para mí por primera vez en décadas. Eso rejuvenece». Él asintió sin esa expresión de juicio que siempre tenía cuando hablaba de mí. «Papá, vine para darte las gracias». «¿Gracias? ¿Por qué?» «Por cortarme, por obligarme a crecer a los 38 años. En estos 2 años aprendí cosas que debía aprender a los 20. Aprendí que el trabajo duro sabe distinto cuando lo haces por necesidad, no por apariencia. Aprendí que una casa sencilla es más cómoda cuando la pagas con tu propio sudor. Aprendí que mis hijos me respetan más ahora que soy un hombre de verdad». Hizo una pausa, mirando sus manos. «Y aprendí que te amaba mal. Te amaba como alguien que ama a un proveedor, no como alguien que ama a un padre. Y ahora entiendo que eres un hombre que sacrificó sus mejores años por mí. Un hombre que merecía haber tenido su propia vida mucho antes de los 71. Un hombre que nunca conocí de verdad porque siempre estaba enfocado en lo que podías hacer por mí». Levantó la mirada. «Papá, no vine a reconstruir nuestra relación. Vine a empezar una desde cero. Una en la que te conozca como Joaquín, no solo como el padre de Esteban». Por primera vez en años sentí los ojos llenarse de lágrimas. ¿Y cómo sería esa relación? No lo sé. Quizás podamos descubrirlo juntos, sin prisa, sin expectativas. Solo 2 hombres que comparten una historia y quieren conocerse mejor. Lo miré a mi hijo que finalmente se había convertido en un hombre, y sonreí. «Eso me gustaría mucho, Esteban». Hoy, un año después de esa conversación, Esteban me visita cada 2 semanas, no para pedirme nada, sino para hablar del trabajo, de los niños, de sus reflexiones, de mis proyectos. Se reconcilió con Valeria, pero sobre una base completamente distinta, basada en la verdad, no en ilusiones financiadas por terceros. El mes pasado me hizo un regalo, no caro, no impresionante, un portarretrato de madera que él mismo hizo con una foto nuestra de cuando era niño. En el marco grabó: «Al hombre que me enseñó que el verdadero amor a veces dice no». Elena y yo seguimos nuestra historia. Ella me acompaña en las visitas de los nietos, y ellos la adoran. Abuela Elena, como la llaman, les enseña italiano a Mateo y cocina con Andrés. Formamos una familia distinta, pero real. Esta semana, Esteban me sorprendió con una invitación inesperada. «Papá, ¿quieres acompañarme a una jornada médica al interior? Voy a pasar una semana en un pueblo sin doctor. Pensé que tal vez te gustaría ver el campo, y me gustaría tu compañía». «¿Por qué te gustaría mi compañía?», le pregunté genuinamente curioso. «Porque en estos últimos meses descubrí que eres un hombre interesante. Tienes historias que nunca escuché, experiencias que nunca conocí, sabiduría que nunca busqué. Me gustaría aprender de ti». Acepté la invitación. La próxima semana viajaremos juntos, padre e hijo, por primera vez, como 2 adultos que se respetan mutuamente. Esta historia no se trata de dinero, se trata de dignidad. Se trata de entender que cuando permites que alguien te trate mal en nombre del amor, no estás siendo generoso, estás siendo cómplice de su destrucción. Aprendí que el mayor daño que un padre puede hacerle a un hijo es evitarle las consecuencias de sus decisiones. Aprendí que el amor que no exige respeto se vuelve permisividad. Y aprendí que nunca es tarde para elegir tu propia dignidad.